¿Sabías que Enrique VIII originalmente pretendía ser un rey católico leal? ¿O que Isabel I nunca estuvo destinada a gobernar? La historia de los Tudor no es solo historia, es una impactante serie de accidentes, traiciones y giros inesperados que casi se derrumbaron en cada generación. Desde la improbable victoria de Enrique VII en Bosworth hasta la decisión de Isabel de permanecer como reina virgen, este documental sigue cada momento crítico de los 118 años de dominio Tudor. Serás testigo de cómo una dinastía nacida en un derramamiento de sangre transformó Inglaterra de un reino medieval a un Estado-nación moderno. En 1455, Inglaterra se encontraba al borde del caos. Durante 30 años, el país se sumió en lo que hoy conocemos como la Guerra de las Rosas, una devastadora serie de batallas, traiciones y maniobras políticas entre dos ramas de la familia real Plantagenet. La rosa blanca de York y la rosa roja de Lancaster se convirtieron en símbolos de un conflicto que desgarró Inglaterra y diezmó a su nobleza. No se trataba simplemente de una pelea entre dos familias. La Guerra de las Rosas surgió de problemas más profundos, un rey débil como Enrique V que sufrió periodos de enfermedad mental. Nobles poderosos con ejércitos privados y cuestiones sobre la sucesión real que nunca se habían resuelto por completo. A medida que las batallas se extendían por toda Inglaterra, la lista de bajas aumentó hasta incluir a muchas de las familias más poderosas del país. Según algunas estimaciones, casi el 80% de la nobleza inglesa murió o fue arruinada durante este periodo. El conflicto parecía interminable. Eduardo IV de York se apoderó del trono en 1461, lo perdió en 1470 y lo recuperó en 1471. Tras su inesperada muerte en 1483, su hermano Ricardo arrebató la corona a los jóvenes hijos de Eduardo, los famosos príncipes de la Torre, quienes desaparecieron en circunstancias misteriosas. Esta usurpación le brindó una oportunidad a Enrique Tudor, un lancastriano con un derecho al trono remoto y complejo. La historia de Enrique Tudor no encaja en la narrativa heroica tradicional. Nacido en Gales en 1457, hijo de Margarita Beaufort, quien tenía tan solo 13 años al nacer, y de Edmundo Tudor, quien falleció antes del nacimiento de Enrique. Su sangre real provenía de una línea ilegítima que había sido legitimada por decreto real. Tras las victorias de los yorkistas en la década de 1460, el joven Enrique huyó a Bretaña, donde vivió exiliado durante 14 años. Allí, esperó y observó la situación política inglesa, reuniendo apoyo y planeando su regreso. El momento decisivo llegó el 22 de agosto de 1485, en Bosworth Field. Enrique Tudor, con un ejército de unos 5.000 hombres, muchos de ellos mercenarios franceses, se enfrentó a la fuerza mayor del rey Ricardo III. De aproximadamente 8.000 a 10.000 soldados. La batalla dio un giro cuando la poderosa familia Stanley, que se había mantenido neutral hasta el momento crítico, se puso del lado de Enrique. Ricardo III, al ver que su posición se desmoronaba, lanzó una desesperada carga directa contra Enrique. El rey luchó con valentía, pero murió en el intento, convirtiéndose en el último monarca inglés en morir en batalla. Tras la muerte de Ricardo, Enrique fue coronado en el campo de batalla, con el círculo del rey caído. Actuó con rapidez para asegurar su posición, declarando que su reinado había comenzado la víspera de la batalla, declarando así culpables de traición a todos los que lucharon contra él. Se casó con Isabel de York, hija de Eduardo IV, uniendo así las dos casas en pugna y creando la dinastía Tudor. El matrimonio fue una obra maestra política y un auténtico éxito, algo inusual para las uniones reales de la época. Enrique VII aportó innovaciones a la monarquía inglesa que merecen mayor atención. Fue coronado antes de que se reuniera el Parlamento, dejando claro que su autoridad provenía de la victoria, no de su aprobación. Pocos saben que Enrique portaba un estandarte con un dragón rojo en Bosworth, lo que lo vinculaba con las profecías galesas sobre el regreso de un gobernante nativo a Gran Bretaña. Al vincularse con la leyenda artúrica, Enrique se ganó el apoyo de los galeses, a la vez que se presentaba como una figura semimítica para los ingleses. La Guerra de las Rosas tuvo un sorprendente epílogo arqueológico en 2012, cuando investigadores descubrieron los restos de Ricardo III bajo un aparcamiento en Leicester.
Sus esqueletos mostraban evidencia de escoliosis y numerosas heridas de guerra, lo que confirmaba los relatos contemporáneos sobre su apariencia física y su muerte violenta. El descubrimiento proporcionó evidencia física del momento en que terminó el reinado de los Plantagenet y comenzó la era Tudor. Un recordatorio de que los dramáticos acontecimientos que moldearon a las naciones a veces pueden estar enterrados bajo nuestros pies. Cuando Enrique VII ascendió al trono en 1485, Inglaterra estaba agotada por 3 décadas de guerra civil. A diferencia de reyes anteriores que tomaron el poder, Enrique no celebró con suntuosos torneos ni campañas militares. En cambio, emprendió la paciente tarea de reconstruir un reino destrozado mediante una administración cuidadosa, diplomacia estratégica y disciplina financiera. Enrique comprendió que ganar la corona era solo el primer paso. Conservarlo requería establecer legitimidad ante sus súbditos y las potencias extranjeras. Su matrimonio con Isabel de York unió a las casas beligerantes, pero Enrique fue más allá al crear nuevos símbolos reales. Las filas Tudor, que combinaban las filas rojas de Lancaster con las filas blancas de York, aparecieron en edificios, documentos y vestimentas reales. Un recordatorio visual constante de que las guerras civiles habían terminado y comenzaba una nueva era. El nuevo rey se enfrentaba a un problema inmediato. Muchos nobles aún comandaban ejércitos privados y albergaban simpatías por los yorkistas. En lugar de ejecutar a posibles enemigos, Enrique desarrolló un sistema de fianzas y reconocimientos, básicamente garantías financieras de buena conducta. Los nobles firmaban acuerdos prometiendo grandes sumas de dinero si se rebelaban o alteraban la paz del rey. Este ingenioso sistema permitía que los posibles alborotadores permanecieran leales o se enfrentaran a la ruina financiera. Un noble, Lord Burge de Annie, fue condenado a una fianza de 70.000 libras esterlinas, varios millones en la actualidad, por mantener a sus criados ilegales. Enrique también estableció el Tribunal de la Cámara Estelar, un tribunal especial que operaba directamente bajo la autoridad real. Llamado así por las estrellas pintadas en su techo, este tribunal eludía los procedimientos legales tradicionales para abordar casos que los tribunales ordinarios no podían gestionar eficazmente. Sobre todo cuando se trataba de nobles poderosos. Si bien los monarcas Tudor posteriores usarían la Cámara Estelar como instrumento de opresión, bajo Enrique VII, esta impartía justicia principalmente en casos en los que los tribunales locales se habrían visto intimidados. En lugar de emprender costosas guerras en el extranjero, Enrique fortaleció la posición de Inglaterra mediante alianzas matrimoniales. En 1501, su hijo mayor, Arturo, se casó con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. La alianza española brindó a Inglaterra valiosos beneficios comerciales y protección contra Francia. Enrique dispuso el matrimonio de su hija Margarita con el rey Jacobo IV de Escocia, con la esperanza de asegurar la paz en la frontera norte de Inglaterra. La meticulosa atención de Enrique a los asuntos financieros se hizo legendaria. Se conservan sus libros de cuentas personales, que demuestran que controlaba los gastos reales hasta el último centavo. Los registros muestran pagos de 4 chelines a una mujer que trajo las fresas del rey, 2 libras a su bufón, el bufón de la corte, e incluso 4 chelines por comida para los monos reales. Esta atención al detalle contribuyó a transformar el tesoro casi en bancarrota que heredó en uno con aproximadamente 1,5 millones de libras a su muerte, una suma enorme para la época. A pesar de su cuidadoso gobierno, Enrique enfrentó varias amenazas graves. Lambert Simnel, un niño al que se le enseñó a hacerse pasar por el conde de Warwick, un posible pretendiente yorkista, obtuvo un apoyo considerable en 1487. Tras derrotar a las fuerzas de Simnel, Enrique simplemente lo empleó como sirviente de cocina, una astuta estrategia propagandística que puso de manifiesto lo absurdo de las pretensiones del pretendiente. Una amenaza más seria provino de Perkin Warbeck, quien afirmó ser Ricardo, duque de York, uno de los príncipes supuestamente asesinados en la torre. Warbeck obtuvo el apoyo de potencias extranjeras, incluyendo Escocia y el Sacro Imperio Romano Germánico, antes de que Enrique lo capturara y finalmente lo ejecutara en 1499. Cuando Enrique VII murió en 1509, partió y transformó Inglaterra.
El tesoro estaba repleto, los sistemas administrativos funcionaban eficientemente, la nobleza estaba controlada y la dinastía Tudor se afianzó mediante múltiples matrimonios internacionales. Aunque no tan famoso como su hijo Enrique VIII o su nieta Isabel I, los logros de Enrique VII fueron notables. Sentó las bases que permitieron el florecimiento de la dinastía Tudor. Una extraña postdata del reinado de Enrique llegó en 1869, cuando se abrió su tumba durante las renovaciones en la abadía de Westminster. Los trabajadores encontraron su cuerpo en un extraordinario estado de conservación, con un aspecto casi realista. Desafortunadamente, este singular artefacto histórico fue destruido en 1941, cuando una bomba alemana impactó el edificio donde se encontraba. El 21 de abril de 1509, Enrique VII falleció y su único hijo superviviente heredó el trono. El nuevo rey Enrique VIII tenía tan solo 17 años, era alto, atlético y notablemente diferente de su cauteloso padre. Londres lo celebró mientras el joven monarca cabalgaba por las calles. Tras décadas de la restricción financiera de su padre, Enrique VIII marcó de inmediato una nueva era con un gasto desmedido. Ordenó la liberación de presos políticos, distribuyó dinero a los pobres y organizó torneos que demostraran su destreza física. El contraste entre padre e hijo era casi innegable. Donde Enrique VII había sido reservado y calculador, el joven Enrique VIII era exuberante e impulsivo. El viejo rey se había centrado en llenar el tesoro. El nuevo rey parecía ansioso por vaciarlo. Enrique VII vestía con sencillez y evitaba los espectáculos públicos. Su hijo encargó elaborados trajes adornados con joyas y organizó espectáculos a una escala jamás vista en Inglaterra. A las pocas semanas de su coronación, Enrique cumplió los planes diplomáticos de su padre al casarse con Catalina de Aragón, la princesa española que había estado casada brevemente con su hermano mayor, Arturo. Antes de su muerte, el matrimonio reforzó la alianza de Inglaterra con España y proporcionó a Enrique una reina 6 años mayor que él y con amplia experiencia en deberes reales. El matrimonio pareció satisfacer tanto la necesidad política como las preferencias personales. El joven rey parecía sentir un genuino afecto por Catalina. La educación de Enrique lo había preparado para algo más que la realeza. Recibió formación en idiomas, matemáticas, astronomía, teología y música. Hablaba latín y francés con fluidez, componía música y participaba en debates teológicos. Estos no eran meros ejercicios académicos. Enrique compuso docenas de piezas musicales que se conservan hasta nuestros días, incluyendo Pastiempo en buena compañía, que se convirtió en una canción popular en su corte. Poseía casi 20 instrumentos musicales y tocaba muchos de ellos con destreza. Las actividades físicas consumían gran parte del tiempo del joven rey. Medía más de 1,80 metros, una altura excepcional para el siglo XVI, con hombros anchos y piernas poderosas. Siendo un hábil luchador, arquero y jinete, Enrique destacaba especialmente en las justas. Para Enrique, estos no eran meros deportes, sino oportunidades para encarnar los ideales caballerescos medievales que admiraba. Durante los torneos, competía bajo nombres como Sir Corazón Leal, lo que le conectaba con los míticos caballeros de la leyenda artúrica. La apariencia física del rey armonizaba con su imponente personalidad. El embajador veneciano lo describió como el príncipe más apuesto de la cristiandad, destacando su cabello castaño rojizo, su piel clara y un rostro redondo tan hermoso que lo convertiría en una mujer hermosa. A diferencia de muchos monarcas que gobernaban a través de consejeros, el joven Enrique participó activamente en el gobierno desde el principio, participando en las reuniones del consejo y leyendo despachos diplomáticos. La corte de Enrique en sus inicios atrajo a algunos de los pensadores más destacados de Europa. Nombró consejero real al erudito humanista Tomás Moro y mantuvo correspondencia con el filósofo holandés Erasmo, quien elogió la erudición y el criterio del rey. Estas relaciones trascendieron el ámbito ceremonial. Enrique participó en debates intelectuales y mostró un interés genuino por las ideas renacentistas sobre educación, gobierno y religión. Los primeros años del reinado de Enrique crearon una imagen que contradice nuestra percepción moderna del rey. En lugar de la figura tiránica y corpulenta de sus últimos años, el joven Enrique fue ampliamente admirado en toda Europa.
Los embajadores extranjeros destacaron su inteligencia, sus habilidades físicas y su carisma. Su corte rebosaba música, arte, debates filosóficos y competiciones atléticas. Incluso los reformadores religiosos vieron potencial en él, con la esperanza de que su curiosidad intelectual lo hiciera afín a nuevas ideas. Pocos podrían haber predicho la drástica transformación que experimentaría este príncipe renacentista, ni los profundos cambios que sus deseos personales pronto desencadenarían en toda Inglaterra. Enrique VIII anhelaba más que una simple corona. Anhelaba la gloria. Para 1511, Europa estaba sumida en la Guerra de la Santa Liga, y el Papa Julio II organizaba una alianza contra Francia. El joven rey inglés aprovechó esta oportunidad para revivir las antiguas reivindicaciones inglesas al trono francés, sueños que evocaban las victorias de Enrique un siglo antes. En junio de 1513, Enrique lideró un ejército de 30.000 hombres a través del Canal de la Mancha, con la esperanza de escribir su nombre en los libros de historia junto a sus héroes medievales. La resultante batalla de las Espuelas, librada cerca de Terabán, en el norte de Francia, no estuvo a la altura de las grandes expectativas de Enrique. Cuando las fuerzas inglesas se encontraron con la caballería francesa el 16 de agosto, las tropas francesas se retiraron tan rápidamente que los propagandistas ingleses afirmaron que usaron más sus espuelas que sus armas. Esta pequeña escaramuza fue transformada por la propaganda Tudor en una victoria significativa. Enrique capturó las ciudades de Terabán y Tournai, pero estas ganancias se obtuvieron a un costo enorme y posteriormente serían negociadas en futuras negociaciones. Mientras Enrique buscaba una gloria limitada en Francia, su esposa Catalina de Aragón se enfrentaba a una amenaza mucho más seria. Aprovechando la presencia de Inglaterra en Europa, el rey Jacobo IV de Escocia invadió el norte de Inglaterra con aproximadamente 30.000 hombres. Catalina organizó la defensa inglesa, presentándose ante las tropas con armadura y pronunciando discursos conmovedores a pesar de estar embarazada. El 9 de septiembre de 1513, las fuerzas inglesas al mando del conde de Surrey se enfrentaron en la batalla de Escocia. La batalla terminó en una catástrofe para Escocia, con la muerte de Jacobo IV y gran parte de la nobleza escocesa. Casi 10.000 escoceses murieron, en comparación con las aproximadamente 1.500 bajas inglesas. Esta victoria decisiva, ocurrida mientras Enrique se encontraba en el extranjero, demostró la perspicacia política de Catalina y aseguró la frontera norte de Inglaterra durante años. Detrás de gran parte de la política exterior inicial de Enrique se encontraba Thomas Wolsey, hijo de un carnicero, cuya notable inteligencia y habilidades administrativas lo catapultaron a un poder sin precedentes. Para 1515, Wolsey había acumulado los cargos de Lord Canciller, cardenal y legado papal, controlando eficazmente tanto la Iglesia como el Estado en Inglaterra. Wolsey elaboró una política exterior que posicionó a Inglaterra como un intermediario influyente entre rivales europeos más importantes, en particular España y Francia. Este enfoque otorgó a Inglaterra una influencia mayor de la que su poderío militar o económico podría haber justificado. La muestra más espectacular de las ambiciones diplomáticas de Enrique se produjo en junio de 1520, en el Campo del Paño de Oro, una cumbre con el rey francés Francisco I. Durante 3 semanas, ambos monarcas intentaron eclipsarse mutuamente con exhibiciones de riqueza y destreza atlética en los campos entre Guigne y Arres, cerca de Calais. Enrique encargó un palacio temporal con vidrieras y fontanería auténtica. Los ingleses trajeron 6.000 hombres y casi 3.000 caballos. El vino manaba de las fuentes y ambos reyes participaban en luchas y torneos de justas. A pesar de su esplendor, la reunión no produjo resultados diplomáticos duraderos. 2 años después, Inglaterra y Francia volvieron a estar en guerra. El panorama político europeo se complejizó a medida que avanzaba el reinado de Enrique. El gobernante Habsburgo Carlos V controlaba España, los Países Bajos y parte de Italia, y fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519, creando un poder que rodeaba a Francia. Enrique consideró brevemente la posibilidad de obtener el título imperial, pero su reino carecía de los recursos y la influencia necesarios para competir con Carlos. En cambio, Inglaterra se vio cortejada tanto por Carlos V, sobrino de Catalina de Aragón,
como por Francisco I de Francia, quienes buscaban una alianza contra el otro. Para la década de 1520, los sueños de gloria militar de Enrique se habían desvanecido. Sus campañas habían vaciado el tesoro que su padre había llenado con tanto esmero. La situación política europea se había complicado, con poderes demasiado grandes como para que Inglaterra pudiera desafiarlos directamente. Aún en su mejor momento físico, Enrique continuó compitiendo en torneos y presentándose como el rey caballeresco que su educación y juventud lo habían preparado para ser. Para 1525, Enrique VIII se enfrentó a un serio problema. Tras 16 años de matrimonio con Catalina de Aragón, solo le sobrevivió una hija, María. Para un rey obsesionado con el futuro de su dinastía, esta situación era intolerable. El reclamo de los Tudor al trono era relativamente reciente y el recuerdo de la Guerra de las Rosas persistía. Sin un heredero varón, Enrique temía que Inglaterra volviera a caer en una guerra civil tras su muerte. Catalina había experimentado múltiples embarazos, incluyendo varios abortos espontáneos, mortinatos y la muerte de bebés poco después del nacimiento. Para 1525, tenía 40 años y era improbable que volviera a concebir. Enrique, cada vez más desesperado, comenzó a cuestionar la validez de su matrimonio. Se centró en un pasaje del Levítico que establecía que si un hombre se casaba con la esposa de su hermano, no tendría hijos. Dado que Catalina había estado casada previamente con Arturo, el hermano mayor de Enrique, quien falleció en 1502, el rey argumentó que esta maldición bíblica explicaba su falta de hijos. Enrique pasó por alto un hecho crucial. El Papa Julio II había concedido una dispensa especial para su matrimonio con Catalina, abordando específicamente la cuestión de su matrimonio anterior. El rey ahora alegaba que esta dispensa era inválida porque ningún papa tenía la autoridad para invalidar la ley divina. Un recordatorio visual constante de que las guerras civiles habían terminado y comenzaba una nueva era. El nuevo rey se enfrentaba a un problema inmediato. Muchos nobles aún comandaban ejércitos privados y albergaban simpatías por los yorquistas. En lugar de ejecutar a posibles enemigos, Enrique desarrolló un sistema de fianzas y reconocimientos, básicamente garantías financieras de buena conducta. Los nobles firmaban acuerdos prometiendo grandes sumas de dinero si se rebelaban o alteraban la paz del rey. Este ingenioso sistema permitía que los posibles alborotadores permanecieran leales o se enfrentaran a la ruina financiera. Un noble, Lord Burge de Annie, fue condenado a una fianza de 70.000 libras esterlinas, varios millones en la actualidad, por mantener a sus criados ilegales. Enrique también estableció el Tribunal de la Cámara Estelar, un tribunal especial que operaba directamente bajo la autoridad real. Llamado así por las estrellas pintadas en su techo, este tribunal eludía los procedimientos legales tradicionales para abordar casos que los tribunales ordinarios no podían gestionar eficazmente. Sobre todo cuando se trataba de nobles poderosos. Si bien los monarcas Tudor posteriores usarían la Cámara Estelar como instrumento de opresión, bajo Enrique VII, esta impartía justicia principalmente en casos en los que los tribunales locales se habrían visto intimidados. En lugar de emprender costosas guerras en el extranjero, Enrique fortaleció la posición de Inglaterra mediante alianzas matrimoniales. En 1501, su hijo mayor, Arturo, se casó con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. La alianza española brindó a Inglaterra valiosos beneficios comerciales y protección contra Francia. Enrique dispuso el matrimonio de su hija Margarita con el rey Jacobo IV de Escocia, con la esperanza de asegurar la paz en la frontera norte de Inglaterra. La meticulosa atención de Enrique a los asuntos financieros se hizo legendaria. Se conservan sus libros de cuentas personales, que demuestran que controlaba los gastos reales hasta el último centavo. Los registros muestran pagos de 4 chelines a una mujer que trajo las fresas del rey, 2 libras a su bufón, el bufón de la corte, e incluso 4 chelines por comida para los monos reales. Esta atención al detalle contribuyó a transformar el tesoro casi en bancarrota que heredó en uno con aproximadamente 1,5 millones de libras a su muerte, una suma enorme para la época. A pesar de su cuidadoso gobierno, Enrique enfrentó varias amenazas graves. Lambert Simnel, un niño al que se le enseñó a hacerse pasar por el conde de Warwick, un posible pretendiente yorquista, obtuvo un apoyo considerable en 1487.
Tras derrotar a las fuerzas de Simnal, Enrique simplemente lo empleó como sirviente de cocina, una astuta estrategia propagandística que puso de manifiesto lo absurdo de las pretensiones del pretendiente. Una amenaza más seria provino de Perkin Warbeck, quien afirmó ser Ricardo, duque de York, uno de los príncipes supuestamente asesinados en la torre. Warbeck obtuvo el apoyo de potencias extranjeras, incluyendo Escocia y el Sacro Imperio Romano Germánico, antes de que Enrique lo capturara y finalmente lo ejecutara en 1499. Cuando Enrique VII murió en 1509, partió y transformó Inglaterra. El tesoro estaba repleto, los sistemas administrativos funcionaban eficientemente, la nobleza estaba controlada y la dinastía Tudor se afianzó mediante múltiples matrimonios internacionales. Aunque no tan famoso como su hijo Enrique VIII o su nieta Isabel I, los logros de Enrique VII fueron notables. Sentó las bases que permitieron el florecimiento de la dinastía Tudor. Una extraña postdata del reinado de Enrique llegó en 1869, cuando se abrió su tumba durante las renovaciones en la abadía de Westminster. Los trabajadores encontraron su cuerpo en un extraordinario estado de conservación, con un aspecto casi realista. Desafortunadamente, este singular artefacto histórico fue destruido en 1941, cuando una bomba alemana impactó el edificio donde se encontraba. El 21 de abril de 1509, Enrique VII falleció y su único hijo superviviente heredó el trono. El nuevo rey Enrique VIII tenía tan solo 17 años, era alto, atlético y notablemente diferente de su cauteloso padre. Londres lo celebró mientras el joven monarca cabalgaba por las calles. Tras décadas de la restricción financiera de su padre, Enrique VIII marcó de inmediato una nueva era con un gasto desmedido. Ordenó la liberación de presos políticos, distribuyó dinero a los pobres y organizó torneos que demostraran su destreza física. El contraste entre padre e hijo era casi innegable. Donde Enrique VII había sido reservado y calculador, el joven Enrique VIII era exuberante e impulsivo. El viejo rey se había centrado en llenar el tesoro. El nuevo rey parecía ansioso por vaciarlo. Enrique VII vestía con sencillez y evitaba los espectáculos públicos. Su hijo encargó elaborados trajes adornados con joyas y organizó espectáculos a una escala jamás vista en Inglaterra. A las pocas semanas de su coronación, Enrique cumplió los planes diplomáticos de su padre al casarse con Catalina de Aragón, la princesa española que había estado casada brevemente con su hermano mayor, Arturo. Antes de su muerte, el matrimonio reforzó la alianza de Inglaterra con España y proporcionó a Enrique una reina 6 años mayor que él y con amplia experiencia en deberes reales. El matrimonio pareció satisfacer tanto la necesidad política como las preferencias personales. El joven rey parecía sentir un genuino afecto por Catalina. La educación de Enrique lo había preparado para algo más que la realeza. Recibió formación en idiomas, matemáticas, astronomía, teología y música. Hablaba latín y francés con fluidez, componía música y participaba en debates teológicos. Estos no eran meros ejercicios académicos. Enrique compuso docenas de piezas musicales que se conservan hasta nuestros días, incluyendo Pastiempo en buena compañía, que se convirtió en una canción popular en su corte. Poseía casi 20 instrumentos musicales y tocaba muchos de ellos con destreza. Las actividades físicas consumían gran parte del tiempo del joven rey. Medía más de 1,80 metros, una altura excepcional para el siglo XVI, con hombros anchos y piernas poderosas. Siendo un hábil luchador, arquero y jinete, Enrique destacaba especialmente en las justas. Para Enrique, estos no eran meros deportes, sino oportunidades para encarnar los ideales caballerescos medievales que admiraba. Durante los torneos, competía bajo nombres como Sir Corazón Leal, lo que le conectaba con los míticos caballeros de la leyenda artúrica. La apariencia física del rey armonizaba con su imponente personalidad. Su argumento contenía una lógica conveniente. Si el matrimonio siempre había sido inválido, Enrique podía buscar una nueva esposa sin el estigma del divorcio, prohibido por la Iglesia Católica. El caso del rey se complicó por la política internacional. El sobrino de Catalina, el emperador Carlos V, controlaba gran parte de Europa y, de hecho, mantuvo al Papa Clemente VII como prisionero político tras el saqueo de Roma en 1527.
El Papa, atrapado entre las exigencias de Enrique y la presión de Carlos, retrasó años la toma de una decisión, con la esperanza de que el rey inglés perdiera interés o que la situación política cambiara. Enrique se sentía cada vez más frustrado a medida que los procedimientos papales se alargaban sin solución. Mientras tanto, se había enamorado de Ana Bolena, dama de compañía de la reina Catalina. A diferencia de su hermana María, quien anteriormente había sido amante de Enrique, Ana se negó a entregarse al rey fuera del matrimonio. Esta resistencia solo incrementó la determinación de Enrique de poner fin a su primer matrimonio y convertir a Ana en su reina. El gran avance en el asunto de Enrique llegó gracias a dos consejeros clave, Thomas Cromwell y Thomas Cranmer. Cromwell, brillante administrador y abogado, desarrolló un enfoque revolucionario. En lugar de seguir luchando en los tribunales papales, sugirió que Enrique se declarara la autoridad suprema de la Iglesia en Inglaterra. Cranmer, nombrado arzobispo de Canterbury en 1533, declaró rápidamente inválido el matrimonio de Enrique con Catalina, lo que permitió al rey casarse con Ana, quien ya estaba embarazada de la futura Isabel I. Entre 1532 y 1534, el Parlamento aprobó una serie de leyes que separaban la Iglesia inglesa de Roma. El Acta de Supremacía de 1534 estableció oficialmente a Enrique como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Este paso radical marcó el inicio de la Reforma inglesa, aunque Enrique personalmente mantuvo una fe católica en gran medida. La ironía de la ruptura de Enrique con Roma fue sorprendente. Tan solo 13 años antes, en 1521, el Papa León X le había otorgado a Enrique el título de defensor de la fe por escribir un libro que defendía los sacramentos católicos frente a las críticas de Martín Lutero. Este título, que aún hoy utilizan los monarcas británicos, se le otorgó a un rey que pronto rechazaría por completo la autoridad papal. La solicitud de Enrique de anular su matrimonio transformó para siempre el panorama religioso de Inglaterra. Lo que comenzó como una cuestión personal de sucesión se convirtió en una revolución nacional. Sin embargo, los motivos del rey siguieron siendo dinásticos, más que teológicos. Mientras que los reformadores religiosos vieron la oportunidad de introducir las ideas protestantes en Inglaterra, Enrique deseaba principalmente controlar su matrimonio en el futuro de su dinastía. Sin embargo, los cambios religiosos que impulsó irían mucho más allá de sus intenciones originales, transformando la identidad inglesa y sentando las bases para los conflictos que dominarían el siglo siguiente. Ana Bolena transformó Inglaterra más profundamente que casi cualquier consorte real de la historia. Entró en la corte de Enrique VIII alrededor de 1522 como dama de compañía de la reina Catalina, aportando su educación francesa e ideas renacentistas. A diferencia de muchas mujeres de la corte, Ana mostró poco interés en convertirse en una simple amante más de Enrique. Su negativa a seguir los pasos de su hermana María en el lecho real generó frustración y fascinación en Enrique, quien la persiguió durante casi 7 años antes de casarse. Ana era más que un simple interés amoroso. Poseía inteligencia política y convicciones religiosas que moldearon la política real. Mantuvo vínculos con reformadores continentales y promovió a personas afines para cargos eclesiásticos, consolidando aún más la influencia reformista en el seno de la corte Tudor. Su rol como reina le brindó una plataforma para fomentar la difusión de la literatura y las ideas protestantes, reforzando la ruptura de Enrique con Roma de maneras que trascendieron con creces sus motivos personales. En enero de 1533, Ana y Enrique se casaron en una ceremonia secreta. Ella ya estaba embarazada, lo que hacía crucial el momento. Thomas Cranmer, el recién nombrado arzobispo de Canterbury, declaró inválido el matrimonio de Enrique con Catalina en mayo, y Ana fue coronada reina en junio. En septiembre, dio a luz a una hija, la futura Isabel I. El nacimiento decepcionó a Enrique, quien se había convencido de que Ana le daría el hijo que tanto anhelaba. La coronación de Ana marcó la culminación de drásticos cambios religiosos. El Parlamento aprobó la Ley de Supremacía en 1534, estableciendo oficialmente a Enrique como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Thomas Cromwell comenzó a disolver monasterios y a redirigir su riqueza hacia la corona. Las Biblias inglesas aparecieron en las iglesias y la misa fue revisada. Estos cambios, si bien se iniciaron por motivos personales de Enrique,
conllevaron importantes implicaciones teológicas que Ana apoyó. La política cortesana se volvió rápidamente en contra de la nueva reina. La aguda inteligencia de Ana y su disposición a expresar sus opiniones le crearon enemigos. Su incapacidad para engendrar un heredero varón debilitó su posición. Para 1536, la atención de Enrique se había centrado en Jane Seymour, una de las damas de compañía de Ana. Thomas Cromwell, antiguo aliado de Ana, reconoció que su facción amenazaba su influencia y trabajó para derrocarla. En abril de 1536, Cromwell arrestó a varios hombres de la Casa Real, incluido su hermano Jorge, acusados de adulterio con Ana. Las acusaciones se ampliaron para incluir incesto y conspiración para matar al rey. Las pruebas eran endebles. Análisis posteriores demuestran que Ana ni siquiera estuvo presente en algunos lugares donde se produjeron las supuestas aventuras. Sin embargo, el 15 de mayo, Ana fue juzgada ante un tribunal de pares que la declaró culpable por unanimidad. 4 días después, Ana caminó hasta el cadalso erigido en Tower Green. En una acción sin precedentes, Enrique dispuso que un espadachín francés llevara a cabo la ejecución en lugar de recurrir a un hachero inglés. Esta extraña clemencia, que garantizaba un solo golpe hábil en lugar de los múltiples golpes que un hachero podría requerir, se erige como una de las expresiones de consideración más extrañas de la historia. Ana mantuvo la compostura hasta el final, pronunciando un breve discurso en el que reconoció la bondad del rey, pero sin confesar ningún delito. De un solo golpe, se convirtió en la primera reina inglesa ejecutada por su esposo. Su cuerpo no recibió sepultura formal. Los trabajadores colocaron sus restos en un cofre de flechas y la enterraron en la capilla de la torre. La apariencia física de Ana contribuyó a los mitos que surgieron tras su muerte. Los relatos contemporáneos mencionan un pequeño lunar en el cuello y posiblemente una uña extra o un sexto dedo meñique. Estos rasgos menores se transformaron, según relatos hostiles, en evidencia de brujería e influencia demoníaca. La rapidez de su ascenso y caída, en menos de 3 años como reina, creó un legado que sigue fascinando a los historiadores. Las secuelas de la ejecución de Ana revelaron su naturaleza política. Enrique se casó con Juana Seymour tan solo 11 días después. El Parlamento aprobó la segunda ley de sucesión, declarando ilegítimas a María e Isabel. La dramática caída de Ana sentó un precedente de crueldad real que caracterizaría el resto del reinado de Enrique y alteraría para siempre la relación entre el monarca y la corte. En 1536, Thomas Cromwell emprendió la expropiación de propiedades más arrolladora de la historia inglesa. Bajo la autoridad de Enrique VIII, los comisionados recorrieron Inglaterra, visitando monasterios, abadías, prioratos y conventos que habían perdurado durante siglos. Estas casas religiosas controlaban aproximadamente 1/4 parte de la riqueza territorial de Inglaterra y servían como centros de educación, caridad y vida espiritual. En 5 años, más de 800 de estas instituciones cerraron definitivamente, y sus propiedades fueron confiscadas por la corona. La justificación oficial presentada al público se centró en deficiencias morales. Los comisionados de Cromwell elaboraron el Compendium Compertorum, un documento que catalogaba presuntos abusos en monasterios, monjes que rompían votos de castidad, mala gestión financiera y supersticiones religiosas. Muchos historiadores modernos cuestionaron la exactitud de estos informes, señalando que los comisionados evaluaron cientos de monasterios en plazos imposiblemente cortos, lo que sugería conclusiones preestablecidas en lugar de una investigación genuina. La disolución se desarrolló en 2 fases. La primera fase se centró en las casas más pequeñas con ingresos anuales inferiores a 200 libras, afectando a unas 300 instituciones. Enrique y Cromwell calcularon que los monasterios más pequeños encontrarían menos resistencia durante el cierre. La segunda fase, que comenzó en 1538, se centró en las abadías y prioratos adinerados que dominaban las economías locales de toda Inglaterra. Los monjes y monjas recibían pequeñas pensiones o eran transferidos a casas supervivientes. Los abades que se resistían se enfrentaban a la pena de muerte por traición, incluyendo los de Reading, Colchester y Glastonbury. La eliminación de los monasterios provocó una inmediata perturbación social. Estas instituciones habían brindado servicios sociales cruciales, como la educación de niños, el cuidado de enfermos,
el apoyo a ancianos y la alimentación de pobres. Con el cierre de los monasterios, estos servicios desaparecieron, generando penurias en muchas comunidades. Las bibliotecas monásticas, que contenían miles de manuscritos, fueron destruidas o dispersadas, lo que provocó una pérdida incalculable de conocimiento y registros históricos. La reacción pública se tornó violenta en octubre de 1536, cuando los condados del norte estallaron en la peregrinación de la Gracia, el mayor levantamiento popular de la Inglaterra Tudor. Aproximadamente 30.000 personas marcharon bajo la bandera de las 5 llagas de Cristo, exigiendo la restauración de las prácticas religiosas tradicionales en los monasterios. Enrique III inicialmente negoció con los rebeldes, prometiéndoles indultos. Una vez dispersados, ordenó brutales represalias, ejecutando a cientos de participantes, incluyendo a su líder, el abogado Robert Aske, quien fue ahorcado en York. La fortuna para Enrique VIII fue asombrosa. De las propiedades del monasterio, la corona adquirió tierras por un valor aproximado de 90.000 libras en ingresos anuales. Más riqueza que la que poseían todos los reyes anteriores de Inglaterra juntos. Enrique usó esta fortuna para construir fortificaciones costeras, financiar guerras en Francia y Escocia, y construir suntuosos palacios. Sin embargo, gran parte de esta riqueza desapareció rápidamente debido a la mala gestión, la inflación y los continuos gastos militares. La disolución transformó la sociedad inglesa al crear una nueva clase de terratenientes leales al régimen Tudor. Mientras Enrique retuvo propiedades privilegiadas para la corona, Cromwell vendió gran parte de las antiguas tierras eclesiásticas a comerciantes, abogados y pequeños nobles. Estos nuevos terratenientes tenían un interés financiero directo en impedir cualquier restauración católica que pudiera reclamar propiedades eclesiásticas. Esta redistribución creó esencialmente un electorado poderoso comprometido con la reforma religiosa, o al menos con el mantenimiento del nuevo statu quo. A pesar de desmantelar los monasterios, Enrique mantuvo posturas religiosas contradictorias durante la disolución. Rechazó la autoridad papal al tiempo que imponía doctrinas católicas tradicionales como la transubstanciación. Esta inconsistencia creó una iglesia híbrida, ni completamente reformada ni tradicionalmente católica. Los monjes que se rindieron pacíficamente a menudo recibían cargos en la nueva estructura eclesiástica como decanos o prebendados. La evidencia arqueológica continúa revelando detalles sobre este periodo tumultuoso. Las excavaciones han descubierto escondites ocultos de reliquias y tesoros que los monjes intentaron proteger de la confiscación. En 1939, los trabajadores de Chapside, en Londres, descubrieron una cruz enjollada y otros objetos de valor escondidos deliberadamente durante la disolución. Ruinas de abadías por toda Inglaterra, como las de Fountains, Rival y Tintern, se alzan como recordatorios físicos de esta masiva transferencia de poder de la Iglesia al Estado. Monumentos a una revolución religiosa que alteró para siempre el panorama espiritual y físico de Inglaterra. La transformación de Enrique VIII, de enérgico príncipe renacentista a tirano paranoico, representa uno de los declives personales más dramáticos de la historia. Para la década de 1540, el otrora atlético rey apenas podía caminar. Un accidente en una justa en 1536 reabrió una antigua herida en la pierna que nunca sanó del todo y se convirtió en una úlcera crónica. Los médicos de la corte aplicaron diversos tratamientos, como la cauterización con hierros candentes y drenajes regulares, que proporcionaron un alivio temporal, pero no curaron la enfermedad. Este dolor constante probablemente contribuyó al comportamiento cada vez más errático y al temperamento violento de Enrique. La apariencia física del rey cambió drásticamente. Su última armadura, aún expuesta en la Torre de Londres, revela una cintura de 137 centímetros, el triple de la que tenía en su juventud atlética. Para 1546, Enrique pesaba casi 180 kilos y necesitaba una grúa mecánica para trasladarse entre los pisos de sus palacios. Los sirvientes construyeron sillas especialmente reforzadas y ensancharon las puertas para adaptarlas a su tamaño. A pesar de su inmovilidad, Enrique continuó comiendo copiosas comidas, a menudo consumiendo múltiples platos de carne de caza, pasteles y dulces de una sola vez. Su estado psicológico se deterioró junto con su físico. El seguro de sí mismo rey,
que antes se mostraba receptivo al debate y al consejo, comenzó a desconfiar cada vez más de quienes lo rodeaban. En 1540, ordenó la ejecución de Thomas Cromwell, el brillante administrador que había orquestado la ruptura con Roma y la disolución de los monasterios. El principal delito de Cromwell fue concertar el matrimonio de Enrique con Ana de Cleveris, una princesa alemana cuyo retrato le pareció atractivo al rey, pero cuya apariencia real lo decepcionó. Enrique se divorció de Ana después de tan solo 6 meses y ejecutó a Cromwell semanas después. La historia matrimonial del rey refleja su temperamento cambiante. Jane Seymour, su tercera esposa, falleció poco después de dar a luz a su hijo Eduardo en 1537. Ana de Cleveris se convirtió en su cuarta esposa en 1540, antes de su rápido divorcio. Catalina Howard, su quinta esposa, se enfrentó a la ejecución en 1542 cuando se revelaron sus relaciones prematrimoniales. Catalina Parr, quien se casó con Enrique en 1543, lo sobrevivió en parte gracias a su cuidadosa gestión de sus impredecibles cambios de humor. Fomentó la reconciliación entre Enrique y sus hijas, María e Isabel, ambas previamente declaradas ilegítimas, y promovió la educación en la corte. La paranoia de Enrique se extendió más allá de su círculo más cercano. Entre 1538 y 1541, ejecutó a Henry Paul, Lord Montague, junto con sus familiares, primos lejanos de los Plantagenet que representaban posibles aspirantes alternativos al trono. La anciana condesa de Salisbury, Margaret Pole, se enfrentó a una ejecución particularmente horrible en 1541, cuando el inexperto verdugo necesitó múltiples golpes para completar su tarea. Estos asesinatos eliminaron eficazmente los linajes Plantagenet restantes que podrían desafiar el dominio Tudor. Al acercarse la muerte, Enrique intentó asegurar su legado mediante su testamento en el acto de sucesión. Estableció un consejo de regencia para gobernar durante la minoría de edad de su hijo Eduardo, equilibrando las facciones conservadoras y reformistas. La sucesión colocó a Eduardo en primer lugar, seguido de María y luego de Isabel, lo que revela el pragmatismo de Enrique al reconocer que la dinastía Tudor podría depender del gobierno femenino, a pesar de su constante búsqueda de un heredero varón. Enrique falleció el 28 de enero de 1547 en el Palacio de Viteal. Sus últimos deseos para el entierro incluyeron una elaborada tumba con 40 figuras de bronce de tamaño natural que rodeaban un gran monumento. Las limitaciones financieras y los posteriores cambios religiosos hicieron que este gran diseño nunca se completara. En cambio, los restos de Enrique descansan en una bóveda relativamente sencilla bajo la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, junto a Jane Seymour, la única esposa que le dio un hijo varón. El legado del rey resultó complejo y contradictorio. Había transformado el panorama religioso de Inglaterra, adhiriéndose personalmente a numerosas doctrinas católicas. Afirmó la independencia inglesa de la autoridad extranjera, al tiempo que creó un poder central sin precedentes en el país. Buscó la seguridad dinástica mediante múltiples matrimonios que finalmente dieron lugar a 3 monarcas exitosos, pero ninguno de ellos dio origen a la descendencia masculina estable que tanto anhelaba. Enrique VIII dejó una Inglaterra radicalmente distinta del país que heredó. Más rica, más centralizada, con una religión reformada y una diplomacia relevante. Pero estos cambios tuvieron un enorme coste humano que reveló los aspectos más oscuros del poder absoluto. Cuando Enrique VIII falleció en enero de 1547, su hijo Eduardo, de 9 años, se convirtió en el rey Eduardo V de Inglaterra. El niño heredó no solo la corona, sino también la revolución religiosa que su padre había iniciado. A diferencia de Enrique, quien mantuvo muchas prácticas católicas a la vez que rechazaba la autoridad papal, los regentes de Eduardo abrazaron plenamente la teología protestante e implementaron reformas radicales que transformaron la vida religiosa inglesa. Edward Seymour, tío materno del joven rey, se aseguró rápidamente el puesto de Lord Protector y se autoproclamó duque de Somerset. Como regente, Somerset impulsó reformas protestantes moderadas a la vez que intentaba mantener la estabilidad política. Aprobó una ley que disolvía las capillas, instituciones donde los sacerdotes oficiaban misas por los difuntos, y redirigía su considerable riqueza a la corona.
Somerset también eliminó las restricciones a la impresión y lectura de la Biblia, lo que permitió un mayor acceso a las escrituras, un principio protestante fundamental. El desarrollo religioso más significativo bajo el reinado de Somerset se produjo en 1549 con el primer libro de oración común. Redactado principalmente por el arzobispo Thomas Cranmer, este libro estandarizó el culto en toda Inglaterra, reemplazando la misa en latín por servicios en inglés. El libro representó un compromiso cuidadoso que conservó suficientes elementos tradicionales para evitar alienar a los conservadores, a la vez que incorporaba la teología protestante. Este equilibrio resultó difícil de mantener, ya que los reformistas exigían cambios más radicales y los tradicionalistas se resistían a las innovaciones. Estas transformaciones religiosas provocaron una importante resistencia popular. En Devon y Cornualles, la rebelión contra los libros de oración estalló cuando los lugareños exigieron el regreso de los servicios tradicionales en latín. Simultáneamente, en Norfolk, Robert Kett lideró a miles de plebeyos que protestaban por agravios económicos, incluyendo el cercamiento de tierras comunales por parte de ricos terratenientes. La relativa indulgencia de Somerset ante estas revueltas contribuyó a su caída política. En octubre de 1549, John Dudley, conde de Warwick, posteriormente duque de Northumberland, orquestó la destitución de Somerset. Bajo el liderazgo de Dudley, se aceleraron las reformas religiosas. El segundo libro de oración común, introducido en 1552, eliminó muchos elementos católicos restantes. Los altares de piedra fueron reemplazados por mesas de comunión de madera, desaparecieron las vestimentas elaboradas y los servicios se centraron en las escrituras y la predicación, en lugar del ritual. Estos cambios impulsaron a Inglaterra hacia la práctica protestante, a pesar del considerable apego popular a la religión tradicional. Durante estos años tumultuosos, Eduardo V fue una simple figura decorativa. El joven rey llevaba un diario detallado que documentaba las acciones gubernamentales, las reuniones diplomáticas e incluso las ejecuciones. Sus escritos revelan un intelecto precoz y fuertes convicciones protestantes. Los embajadores extranjeros comentaban con frecuencia sobre sus conocimientos religiosos. Uno de ellos contó que Eduardo debatió cuestiones teológicas con obispos cuando solo tenía 10 años. Su educación con los humanistas del Renacimiento le proporcionó un dominio del latín, el griego y el francés, así como una profunda familiaridad con el pensamiento protestante. La fe personal de Eduardo se alineaba con las reformas implementadas en su nombre. En una ocasión escribió un tratado contra la supremacía papal y asistía con frecuencia a los sermones de destacados predicadores protestantes. A diferencia de su padre, quien mantenía las ideas tradicionales sobre la transubstanciación, la creencia de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la comunión, Eduardo abrazó la perspectiva reformada de que la comunión era inmemorial y no una transformación mística. A principios de 1553, la salud de Eduardo comenzó a deteriorarse rápidamente. Los síntomas sugieren tuberculosis, aunque algunos historiadores proponen otras afecciones. A medida que su condición empeoraba, Eduardo y sus consejeros se enfrentaron a una crisis sucesoria. Su hermanastra María se mantuvo firmemente católica y probablemente revertiría las reformas religiosas si se convertía en reina. En colaboración con Northumberland, Eduardo diseñó un mecanismo para la sucesión que prescindía tanto de María como de Isabel en favor de Lady Jane Grey, nuera de Northumberland y prima protestante de Eduardo. Cuando Eduardo falleció el 6 de julio de 1553, con tan solo 15 años, el intento de sucesión fracasó en cuestión de días. María se apoderó del trono e Inglaterra se enfrentó a otro dramático revés religioso. A pesar de su breve reinado, las reformas protestantes de Eduardo sentaron las bases que finalmente resurgirían bajo Isabel I, creando la distintiva identidad religiosa que moldeó a Inglaterra durante los siglos venideros. A principios de 1553, el deterioro de la salud de Eduardo V desencadenó una crisis constitucional. El rey de 15 años, aquejado por lo que los historiadores ahora consideran tuberculosis, veía cómo su vida se desvanecía con creciente preocupación. No por sí mismo, sino por la reforma protestante que había defendido desde que subió al trono a los 9 años. Eduardo sabía que su hermanastra católica, María,
era la siguiente en la línea de sucesión, y temía que todo lo que había construido se derrumbara. En sus últimos meses, Eduardo redactó un documento conocido como el dispositivo para la sucesión. Este instrumento legal eludió a sus dos hermanas, María e Isabel, en favor de su prima protestante, Lady Juana Grey. A sus 16 años, Juana contaba con impresionantes credenciales reales. Era nieta de María, hermana de Enrique VIII, y corría por sus venas sangre Tudor. Y lo que es más importante, para el Consejo Protestante de Eduardo, era una reformista comprometida. Detrás de los planes de sucesión se encontraba el ambicioso John Dudley, duque de Northumberland. Como Lord Presidente del Consejo Privado de Eduardo, Northumberland había consolidado un enorme poder. Además, había casado convenientemente a su hijo Guildford con Lady Jane apenas unas semanas antes, asegurando así que su familia se mantuviera en el centro del poder. El plan parecía perfecto sobre el papel. Eduardo moriría, Jane ascendería y las reformas protestantes continuarían bajo la dirección de Northumberland. Cuando Eduardo falleció el 6 de julio de 1553, los acontecimientos se desencadenaron rápidamente. Jane fue convocada a Sion House y se le informó que ahora era reina de Inglaterra. Su reacción revela mucho sobre su carácter. Se desplomó en estado de shock, llorando y declarando que no era suficiente para tal responsabilidad. Sin embargo, fue proclamada reina el 10 de julio y trasladada a la Torre de Londres para esperar su coronación. La reticencia de Jane no se debía a simple modestia. Era una intelectual seria que había recibido una de las mejores formaciones humanísticas disponibles en la Inglaterra Tudor. Hablaba y escribía latín, griego y hebreo con notable fluidez. Su correspondencia con reformadores protestantes de toda Europa demostró una sofisticada comprensión teológica que impresionó incluso a académicos con formación universitaria. Su maestro, Roger Ascombe, escribió posteriormente que encontrar a Jane leyendo a Platón en griego mientras el resto de la familia cazaba fue una de las imágenes más memorables de su vida. Pero el reinado de Jane duró solo 9 días. María Tudor, al enterarse de la muerte de su hermano, convocó a simpatizantes en Anglia Oriental, donde la simpatía católica seguía siendo fuerte. Mientras marchaba hacia Londres, ocurrió algo extraordinario. Un número sorprendente de personas se unió a su causa. Incluso los nobles protestantes abandonaron Northumberland, reconociendo su apropiación del poder como lo que era. El 19 de julio, María entró triunfante en Londres, mientras que Jane permaneció prisionera en la torre. Al principio, María mostró compasión hacia Jane, considerándola un peón en la conspiración de Northumberland, más que una usurpadora voluntaria. El propio Northumberland fue ejecutado rápidamente tras un intento fallido de capturar a María. Jane y su esposo permanecieron encarcelados, pero con vida, con un destino incierto. La clemencia de María podría haber perdurado, pero en enero de 1554, el padre de Jane, el duque de Suffolk, se unió a la rebelión de Wyatt contra la reina. Esto selló el destino de Jane. El 12 de febrero de 1554, Jane observó desde la ventana de su torre cómo su esposo era llevado a la ejecución en Tower Hill. Horas después, ella misma se enfrentó al hacha dentro de los muros de la torre. Los testigos informaron que murió con una compostura extraordinaria, recitando el Salmo 51 antes de colocar su cabeza en el tajo. Sus últimas palabras, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, reflejaron la profunda fe que guió su breve vida. El reinado de 9 días de Jane representa una de las notas a pie de página más conmovedoras de la historia. Una joven brillante, empujada contra su voluntad a un trono que nunca buscó, y luego ejecutada por una conspiración que jamás planeó. En ella, vemos no solo a una reina fracasada, sino quizás a la mayor intelectual de la dinastía Tudor, sacrificada a los conflictos religiosos y políticos que definieron su época. María Tudor llegó a Londres en agosto de 1553, a una ciudad adornada con estandartes y multitudes que la vitoreaban. Tras años de vivir bajo la amenaza del reinado de su hermano, la hija de 37 años de Enrique VIII y Catalina de Aragón ostentaba el poder como la primera reina coronada de Inglaterra. Su triunfo representó más que una reivindicación personal. Marcó el inicio de una contrarrevolución religiosa que le valió el apodo de María la Sanguinaria. La misión principal de María fue clara desde el principio, restaurar la fe católica en Inglaterra.
Actuó con metódica precisión, primero restituyendo a los obispos conservadores que habían sido encarcelados durante el reinado de Eduardo V. El Parlamento derogó rápidamente la legislación religiosa protestante del reinado de su hermano y, para 1554, Inglaterra se reconcilió formalmente con Roma. El Papa Julio III celebró la noticia, aunque el gobierno de María se aseguró de que las antiguas tierras de la Iglesia permanecieran con sus nuevos dueños, reconociendo que la restauración completa de las propiedades anteriores a la reforma sería políticamente imposible. La decisión de la reina de casarse con Felipe II de España en julio de 1554 resultó profundamente impopular. Inglaterra había considerado a España como un rival durante mucho tiempo y muchos temían el dominio español sobre los asuntos ingleses. Sir Thomas Wyatt lideró una rebelión en Kent contra el matrimonio, marchando hacia Londres con varios miles de hombres. Aunque las fuerzas de María derrotaron a los rebeldes, el levantamiento reveló una inquietud generalizada sobre su política exterior. Felipe llegó a Inglaterra ese verano en medio de elaboradas celebraciones, pero fue recibido con frialdad por el pueblo inglés. Lo que realmente definió el reinado de María en la historia fue su trato a los disidentes religiosos. A partir de 1555, su gobierno restableció las leyes medievales contra la herejía y comenzó a juzgar a destacados líderes protestantes. El primero en ser quemado fue John Rollers en febrero de 1555, seguido por el obispo John Hopper. Durante los 3 años siguientes, alrededor de 300 hombres y mujeres serían ejecutados en la hoguera por toda Inglaterra, entre ellos el arzobispo Thomas Cranmer, quien había presidido la anulación del matrimonio de Enrique VIII con la Madre de María. Estas ejecuciones siguieron un patrón calculado. El gobierno las organizó en pueblos y ciudades con mercado para maximizar su impacto público. Las autoridades publicaron relatos de los juicios con la esperanza de demostrar la rectitud de su causa. Sin embargo, la evidencia sugiere que esta estrategia fracasó estrepitosamente. Incluso muchos católicos comprometidos encontraron el espectáculo perturbador. Un observador español señaló que la gente estaba asombrada ante tanta crueldad y que los predicadores no podían convencerlos de que quienes estaban siendo quemados eran herejes. El testigo más significativo de estos acontecimientos fue John Fox, quien documentó a los mártires protestantes en sus actos y monumentos masivos, mejor conocidos como el Libro de los Mártires. Sus vívidos relatos de sufrimiento transformaron a las víctimas en héroes de la fe, creando un martirologio protestante que moldeó la identidad inglesa durante generaciones. Tras la muerte de María, el libro de Fox se convirtió en lectura obligatoria en las parroquias inglesas, consolidando su reputación de perseguidora. A pesar de su fervor religioso, el reinado de María enfrentó múltiples crisis. Inglaterra perdió Caleus, su última posesión continental, ante los franceses en 1558. Las malas cosechas de 1555 y 1556 provocaron escasez de alimentos e inflación. Lo más grave fue que María no pudo tener un heredero a pesar de 2 embarazos falsos. Estos embarazos fantasmas se convirtieron en una fuente de angustia personal e incertidumbre política. En 1554, María dejó de menstruar y desarrolló un abdomen hinchado, signos clásicos del embarazo. La corte se preparó para el parto, pero pasaron meses sin que naciera el niño. Un episodio similar ocurrió en 1557. Los historiadores modernos sugieren que se trataba de casos de pseudosis, falso embarazo, posiblemente, síntomas de quistes ováricos o cáncer de útero. Esto último podría explicar su muerte en noviembre de 1558. Cuando María falleció a los 42 años, su restauración del catolicismo, que duró 5 años, quedó incompleta. Sin heredero, la corona pasó a su hermanastra protestante, Isabel, lo que destruyó gran parte del legado religioso de María. La reina católica, que había sobrevivido décadas de agitación religiosa, finalmente no logró asegurar el futuro de su fe en Inglaterra. El 17 de noviembre de 1558, Isabel Tudor se convirtió en reina a la edad de 25 años. Cuando recibió la noticia de la muerte de su hermana en Hatfield House, supuestamente citó el Salmo 118. Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. El reino que heredó estaba sumido en el caos.
Las políticas religiosas habían oscilado violentamente entre las reformas moderadas de Enrique VIII, el protestantismo radical de Eduardo V y la restauración católica de María. Estos cambios llevaron al pueblo inglés a la división, la incertidumbre y el hastío de la persecución. Los primeros meses de Isabel en el trono revelaron su instinto político. Nombró a William Cecil, un protestante moderado, como su secretario de Estado. Sin embargo, mantuvo a varios nobles católicos en su consejo privado. Este enfoque equilibrado indicó su intención de encontrar un punto medio en una nación polarizada. A diferencia de sus predecesoras, Isabel parecía comprender que la estabilidad religiosa, no la pureza doctrinal, era el camino hacia un reinado seguro. El acuerdo religioso de 1559 constituyó la piedra angular del enfoque de Isabel hacia el gobierno de la Iglesia. El proceso no fue sencillo. La legislación enfrentó una oposición significativa en la Cámara de los Lores, en particular por parte de los obispos católicos. El acuerdo contenía dos leyes clave. El acto de supremacía restableció la autoridad real sobre la Iglesia, pero con una modificación crucial. Isabel adoptó el título de gobernadora suprema en lugar de cabeza suprema, una distinción sutil pero importante que reconocía las objeciones teológicas a que una mujer liderara la Iglesia. El acto de uniformidad restauró una versión ligeramente modificada del libro de oración común de 1552 y exigió su uso en todas las parroquias inglesas. El libro de oración conservaba suficientes elementos tradicionales para satisfacer a los conservadores, a la vez que incorporaba la teología reformada para apaciguar a los protestantes. Bajo este sistema, asistir a los servicios religiosos se convirtió en una obligación cívica. La ley exigía la asistencia semanal a los servicios anglicanos, con multas para quienes se negaban. La política religiosa de Isabel se ha descrito a menudo como la vía media o el camino intermedio. Estableció una forma de protestantismo claramente inglesa que conservaba la estructura episcopal, las vestimentas clericales y muchas ceremonias tradicionales, a la vez que abrazaba la teología reformada. Este enfoque le permitió sortear las peligrosas divisiones religiosas que desgarraban a otras naciones europeas. Mientras Francia se sumía en décadas de guerras civiles entre católicos y hugonotes, y el Sacro Imperio Romano Germánico enfrentaba conflictos similares, Inglaterra mantenía una relativa paz religiosa. La aplicación práctica del acuerdo reveló el genio político de Isabel. Insistió en la conformidad exterior, pero mostró poco interés en controlar sus creencias privadas. Como ella misma declaró, no tenía ningún deseo de hacer ventanas ni de sanar almas. Este enfoque permitió a muchos católicos asistir a los servicios anglicanos mientras mantenían sus devociones privadas en casa. También impulsó a los protestantes radicales a acatar la práctica oficial mientras abogaban por nuevas reformas. El acuerdo agradó a pocos puristas religiosos. Los protestantes radicales, posteriormente conocidos como puritanos, creían que sus reformas no eran suficientes para eliminar los elementos papistas. Los católicos, por su parte, se enfrentaron a crecientes restricciones, especialmente después de que el Papa Pío V excomulgara a Isabel en 1570. Sin embargo, el compromiso funcionó porque exigía únicamente obediencia externa, no convicción interna. La coronación de Isabel, el 15 de enero de 1559, prefiguró sus políticas religiosas mediante un simbolismo cuidadosamente coreografiado. La ceremonia combinó elementos tradicionales con innovaciones protestantes. Durante su procesión por Londres, los desfiles reflejaron la dirección religiosa del nuevo reinado. Un cuadro particularmente impactante mostraba a un niño que representaba la verdad, saliendo de una cueva y entregando a la reina una Biblia inglesa. Isabel la recibió con reverencia, besándola y acercándola a su pecho, una poderosa declaración visual de sus intenciones protestantes. La estabilidad proporcionada por el asentamiento religioso anterior permitió que la cultura, la literatura y la exploración florecieran en el reinado posterior de Isabel. Liberada de la agitación religiosa, Inglaterra abrazó una identidad nacional segura que inspiró logros artísticos, ambición marítima y la formación de una cosmovisión distintivamente inglesa. A lo largo del reinado de Isabel I, una figura se perfiló como una amenaza viviente y un símbolo poderoso, María Estuardo, reina de Escocia.
Su relación representaba una partida de ajedrez dinástica con la guerra religiosa como telón de fondo. Como prima de Isabel y católica con sangre Tudor, María encarnaba las esperanzas de quienes consideraban a Isabel ilegítima. Una reina hereje cuyo matrimonio de su madre con Enrique VIII nunca había sido válido a ojos católicos. María llegó a Inglaterra en 1568 en circunstancias extraordinarias. Reina de Escocia y Francia, se vio obligada a abdicar del trono escocés tras una serie de escándalos, incluyendo su presunta implicación en el asesinato de su esposo, Lord Darnley. Huyendo de los lores escoceses rebeldes, cruzó la frontera en busca de la protección de Isabel. Sin embargo, se encontró prisionera, pasando de castillo en castillo y mansión a castillo durante los siguientes 19 años. Isabel se enfrentó a un dilema insalvable con María. Liberarla podría desencadenar una guerra civil, pero ejecutar a otro monarca sentaría un precedente peligroso. La presencia de María se convirtió en un polo de atracción para la resistencia católica. En 1569, estalló la rebelión del norte cuando los nobles católicos del norte de Inglaterra se alzaron con la intención de liberar a María y restaurar el catolicismo. Aunque aplastada por las fuerzas de Isabel, la rebelión demostró el poder simbólico de la reina escocesa. La situación se intensificó drásticamente en 1570 cuando el Papa Pío V promulgó la bula Regnum sine Excelsius. Esta declaración excomulgó a Isabel, la declaró impostora y liberó a sus súbditos de cualquier obligación de obedecerla. En efecto, sancionó su asesinato. Las potencias católicas de toda Europa contaban ahora con la bendición papal para derrocar a la reina protestante de Inglaterra y reemplazarla por María. Una serie de conspiraciones se sucedieron con alarmante regularidad. La conspiración Rodolfi de 1571 involucró los planes de un banquero italiano para asesinar a Isabel con apoyo militar español y colocar a María en el trono. En 1583, la conspiración Throckmorton pretendía coordinar una invasión francesa con los partidarios de María. Cada conspiración endurecía las restricciones en torno a María e intensificaba la paranoia en la corte de Isabel. El sofisticado aparato de inteligencia que descubrió estas conspiraciones fue en gran medida obra de Sir Francis Walsingham, jefe de espías de Isabel. Walsingham empleó una red de agentes por toda Europa que interceptaban comunicaciones, se infiltraban en seminarios católicos y descifraban códigos de cifrado. Sus métodos fueron notablemente modernos. Estableció lo que equivalía a un estado de vigilancia del siglo XVI con mensajes codificados y agentes dobles que protegían a Isabel. La conspiración de Babington de 1586 resultó decisiva. Anthony Babington, un joven noble católico, conspiró con sus simpatizantes para asesinar a Elizabeth y liberar a Mary. Los agentes de Walsingham no solo se infiltraron en el grupo, sino que manipularon sus comunicaciones. Cuando Mary respondió a la carta cifrada de Babington aprobando el plan de asesinato, Walsingham tenía las pruebas que necesitaba. La carta interceptada en la que María consintió explícitamente el asesinato de Isabel selló su destino. Isabel firmó la sentencia de muerte de María en febrero de 1587, tras considerables vacilaciones. La ejecución en el castillo de Fotheringhay, el 8 de febrero, se convirtió en una de las escenas más dramáticas de la era Tudor. María vestía de negro con una enagua carmesí, el color del martirio católico. Tras su decapitación, los testigos descubrieron que su pequeño terrier se había escondido bajo sus faldas. El perro se negó a abandonar su cuerpo y tuvieron que sacarlo a la fuerza, añadiendo un detalle conmovedor a una escena ya de por sí dramática. La ejecución de María eliminó la amenaza dinástica más grave para el gobierno de Isabel. Sin embargo, también la convirtió en una mártir católica y dio a España una justificación adicional para lanzar la armada al año siguiente. Isabel afirmó que nunca tuvo la intención de que la orden se cumpliera tan rápidamente y desterró temporalmente a su secretario, William Davison, a la torre por ejecutarla sin confirmación definitiva. La lucha de décadas entre estas dos reinas, una que gobernó con pragmatismo y otra que vivió con pasión, demuestra cómo las rivalidades personales y los conflictos religiosos se entrelazaron en la política Tudor. La muerte de María marcó la derrota definitiva de la resistencia católica interna, lo que permitió a Isabel centrarse en amenazas externas como España. En 1588, las relaciones entre Inglaterra y España llegaron a su punto álgido.
El rey Felipe II de España, otrora esposo de la reina católica inglesa María I, se había vuelto cada vez más hostil hacia Isabel I. La consideraba una reina hereje que apoyaba a los rebeldes holandeses contra el dominio español y permitía a los corsarios ingleses asaltar los barcos españoles con tesoros. Felipe optó por una estrategia audaz, una invasión naval masiva para derrocar a Isabel y restaurar el catolicismo en Inglaterra. La Armada Española constaba de 130 barcos con aproximadamente 30.000 hombres a bordo. El plan parecía sencillo. La Armada navegaría por el Canal de la Mancha, conectando con el ejército del Duque de Parma en los Países Bajos, y escoltaría a estas tropas a través del canal para invadir Inglaterra. Felipe lo llamó su «empresa de Inglaterra», y muchos en la Europa católica creían que tendría éxito. Inglaterra se enfrentó a esta amenaza con una armada de unos 200 barcos, aunque muchos eran más pequeños que sus homólogos españoles. Sin embargo, la flota inglesa contaba con varias ventajas. Sus barcos eran más rápidos y maniobrables, diseñados para el agitado Atlántico que para el Mediterráneo. También portaban cañones de mayor alcance que podían disparar munición más pesada. Los comandantes ingleses, Lord Howard de Effingham, Sir Francis Drake y John Hawkins, eran marineros experimentados que conocían bien sus aguas. Cuando la Armada entró en el Canal de la Mancha en julio de 1588, los ingleses adoptaron una estrategia de hostigamiento en lugar de combate directo. Siguieron a la formación española, atacando a los rezagados y probando sus puntos débiles, a la vez que impedían que los españoles establecieran una posición para recibir a las tropas de Parma. Los barcos españoles formaron una formación defensiva en media luna que resultó difícil de romper. El momento decisivo llegó cuando la Armada fondeó en Calais a la espera de comunicarse con las fuerzas de Parma. Los ingleses prepararon 8 barcos incendiarios, llenos de pólvora y materiales combustibles, y los enviaron con una marea hacia la densa flota española. Aunque ninguno de los barcos españoles se incendió, la amenaza los obligó a cortar los cabos del ancla y dispersarse, rompiendo su cuidadosa formación. Al día siguiente, los ingleses se enfrentaron a la desorganizada flota española frente a las líneas de Gravel. La batalla duró 8 horas, con barcos ingleses disparando a distancia, manteniéndose fuera del alcance de los cañones españoles. Varios barcos españoles se hundieron y otros sufrieron daños irreparables. Incapaz de regresar a Calais debido a los vientos y las mareas, la Armada se vio obligada a dirigirse hacia el norte, hacia el Mar del Norte. Lo que siguió superó los daños de la batalla. Al intentar regresar a España navegando alrededor de Escocia e Irlanda, la Armada se topó con fuertes tormentas. Muchos barcos naufragaron en las costas rocosas de Escocia e Irlanda. Los supervivientes que llegaban a la costa irlandesa solían ser asesinados por las fuerzas inglesas debido a la hostilidad de los lugareños. De los 130 barcos originales, solo unos 60 regresaron a España. El coste humano fue asombroso. Mientras que Inglaterra no perdió ningún barco y menos de 100 hombres, España perdió aproximadamente 11.000 marineros y soldados en batallas, enfermedades, hambre, ahogamientos y ejecuciones como náufragos. Murieron más hombres por las penurias del viaje que por los cañones ingleses. Mientras esperaba la invasión, Isabel visitó a sus tropas en Tilbury, donde pronunció su discurso más famoso. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y también de un rey de Inglaterra. Este momento transformó su imagen, de una simple líder política a una reina guerrera que defendía su reino. La derrota de la Armada marcó un punto de inflexión en el reinado de Isabel y en la dinámica de poder europea. Aunque España se mantuvo poderosa, su aura de invencibilidad se hizo añicos. La reputación naval de Inglaterra se disparó, sentando las bases para su futuro como potencia marítima. La legendaria calma de Drake, al continuar su partida de bolos en Plymouth Hoe al ser informado de la llegada de la Armada, se convirtió en un símbolo de la serenidad inglesa ante el peligro. Una historia que se ha repetido a lo largo de generaciones como parte del mito nacional de la Inglaterra isabelina. El periodo posterior a la derrota de la Armada Invencible marcó el florecimiento de lo que los historiadores denominaron la Edad de Oro isabelina.
Con la disminución de las amenazas externas, Inglaterra experimentó un renacimiento cultural que transformó no solo las artes, sino también el concepto mismo de la identidad inglesa. Esta época presenció el surgimiento de una expresión cultural distintivamente inglesa que se distinguía de las tradiciones de la Europa continental. En el centro de esta explosión cultural se encontraba el teatro. Antes del reinado de Isabel, el teatro inglés consistía principalmente en misterios religiosos y cuentos morales sencillos. Para la década de 1590, Londres albergaba múltiples teatros permanentes, entre ellos el Theatre, el Curtain, el Rossey, el más famoso, el Globe. Estas estructuras de madera al aire libre atraían a miles de espectadores de todas las clases sociales, desde los más humildes que pagaban un penique por estar en el patio hasta mecenas adinerados y galerías cubiertas. Las obras representadas en estos escenarios revolucionaron la narrativa. William Shakespeare compuso aproximadamente 37 obras durante este periodo que exploraron la condición humana con una profundidad psicológica sin precedentes. Historias como Ricardo III y Enrique V contribuyeron a forjar la mitología nacional, mientras que tragedias como Hamlet y Macbeth exploraron las complejidades del poder y la ambición. Christopher Marlowe, antes de su asesinato a los 29 años, creó protagonistas moralmente complejos en obras como El Doctor Fausto y Tamberlaine. Otros dramaturgos, como Ben Jonson, Thomas Kidd y John Webster, contribuyeron a este florecimiento dramático. La poesía también floreció bajo el reinado de Isabel. La epopeya de Edmond Spenser, La Reina de las Hadas, celebraba alegóricamente la dinastía Tudor. Los sonetos se pusieron de moda con Shakespeare y Philip Sidney, creando secuencias que ampliaron el espectro emocional de la forma. La propia reina escribía poesía, aunque principalmente en privado. Isabel cultivó deliberadamente este ambiente artístico, reconociendo su valor político. Mantuvo una corte de intelectuales, artistas y músicos excepcionales. Las artes contribuyeron a promover la autoridad real y el orgullo nacional. Los retratos la representaban como la reina virgen rodeada de símbolos de pureza y poder. Sus apariciones en máscaras y espectáculos cortesanos reforzaron su imagen como la madre simbólica de la nación. La época presenció una importante expansión marítima. La circunnavegación del mundo de Francis Drake entre 1577 y 1580 generó inmensos beneficios y prestigio nacional. El viaje trajo consigo un tesoro español valorado en aproximadamente 160.000 libras, aproximadamente la mitad de los ingresos anuales de la corona. Los inversores obtuvieron una rentabilidad del 4.700% sobre su inversión inicial, mientras que el propio Drake se enriqueció al ser nombrado caballero por la reina. Martin Frobisher y John Davis buscaron el paso del noroeste, mientras que Sir Walter Raleigh intentó establecer la primera colonia inglesa en Norteamérica, en Roanoke. Estas exploraciones reflejaron el creciente interés por el mundo natural. John Dee, astrólogo de la corte de Isabel, coleccionó instrumentos matemáticos y promovió las aplicaciones prácticas de la ciencia. La época presenció avances en navegación, cartografía y astronomía. Aunque Inglaterra se quedó atrás de la Europa continental y de la teoría científica pura, la autopresentación de Isabel se convirtió en una forma de arte en sí misma. Sus elaborados trajes presentaban imágenes simbólicas y una ornamentación desbordante. Usaba pelucas para mantener su imagen de vitalidad juvenil y se aplicaba maquillaje blanco para lograr una tez pálida, propia de la nobleza. Su famoso retrato del arco iris muestra su vestido decorado con ojos y orejas, que simbolizan su omnisciencia, mientras sostiene un arco iris que representa la paz. El concepto de identidad inglesa se cristalizó durante este periodo. La religión protestante, el idioma inglés, cada vez más estandarizado a través del libro de oración común, y la creciente alfabetización, con un sentido de singularidad histórica, se combinaron para crear una conciencia nacional. Tras siglos de intentos por recuperar territorios franceses, Inglaterra comenzó a abrazar su identidad insular y su potencial marítimo. Esta confianza cultural alcanzó su máximo apogeo en los últimos años del reinado de Isabel, estableciendo patrones de arte, pensamiento e identidad que influirían en la cultura inglesa, posteriormente, británica durante siglos.
La Edad de Oro isabelina sentó las bases para el futuro desarrollo nacional mediante su singular combinación de logros artísticos, exploración y un creciente sentido de identidad colectiva. La década de 1590 marcó el inicio de un periodo de lento declive para Isabel I. Si bien su reinado alcanzó su apogeo con la derrota de la Armada Española, sus últimos años le trajeron desafíos crecientes que pusieron a prueba incluso sus notables habilidades políticas. Sus pérdidas personales comenzaron con la muerte de Robert Dudley, conde de Leicester, en 1588. Dudley había sido su compañero íntimo durante 30 años y su ausencia creó un vacío emocional que nunca se llenó. Para 1590, Sir Francis Walsingham, su brillante jefe de espías, también falleció, seguido de William Cecil, quien atracó en Burleigh en 1598. Estas muertes privaron a Isabel de sus consejeros más fieles justo cuando más los necesitaba. La situación financiera de la reina se deterioró constantemente. El persistente conflicto con España agotó los recursos reales, mientras que las campañas militares en Irlanda resultaron costosas y frustrantes. La Guerra de los 9 Años en Irlanda, 1593 a 1603, requirió 18.000 soldados en su punto álgido y agotó las arcas públicas en casi 2 millones de libras. Una suma enorme que representaba varios años de ingresos de la corona. Los intentos de recaudar fondos mediante monopolios sobre bienes comunes como la sal y el almidón generaron resentimiento público. Inglaterra también sufrió dificultades económicas. Las malas cosechas de 1594 a 1597 provocaron un aumento drástico de los precios de los alimentos. La inflación redujo el poder adquisitivo de la gente común, mientras que los impuestos se mantuvieron elevados. El Parlamento de la Reina, antes generoso, se mostró reacio a aprobar nuevos subsidios, lo que la obligó a vender tierras de la corona para recaudar fondos. Estas presiones económicas alimentaron el descontento popular en sus últimos años. El ambiente cortesano de Isabel cambió notablemente. La vibrante dinámica de coqueteo que caracterizó su reinado anterior dio paso a un ambiente más sombrío. Nuevos cortesanos, como Robert de Vereux, conde de Essex, intentaron recuperar la política romántica de décadas anteriores, pero carecieron de la sutileza de sus predecesores. Essex, antaño el favorito de Isabel, se volvió cada vez más inestable. Su regreso no autorizado de Irlanda en 1599 y los posteriores arrestos domiciliarios presagiaron su último acto de desesperación, un intento de rebelión en Londres en 1601. Isabel no tuvo más remedio que firmar su sentencia de muerte, una decisión que, según se dice, la atormentó durante sus últimos años. La imagen de Isabel, antaño una obra maestra del teatro político, se volvió cada vez más difícil de mantener. Aunque aún lucía magníficos vestidos adornados con joyas en ceremonias públicas, su declive físico era imposible de disimular por completo. Se dice que poseía aproximadamente 2000 vestidos al morir, pero ordenó retirar todos los espejos de sus aposentos privados. La reina, que antes bailaba durante 6 horas sin cansarse, ahora necesitaba que sus cortesanos la apoyaran al caminar. La cuestión de la sucesión seguía sin resolverse públicamente. Isabel se negó a nombrar un heredero, declarando, según se dice, no quiero que ningún bribón me suceda y quien debería sucederme sino un rey. Sin embargo, entre bastidores, su gobierno inició correspondencia secreta con Jacobo V de Escocia, hijo de María, reina de Escocia. Para 1601, existía un acuerdo informal según el cual Jacobo sucedería a Isabel, aunque la reina nunca reconoció este acuerdo abiertamente. En marzo de 1603, la salud de Isabel decayó rápidamente. Desarrolló lo que los historiadores modernos consideran una neumonía bronquial. Al negarse a guardar cama, algunos relatos sugieren que permaneció de pie durante casi 3 días. Isabel finalmente permitió que sus damas colocaran cojines en el suelo donde ella se reclinaba. Permaneció en gran medida en silencio durante sus últimos días, hablando solo ocasionalmente con sus allegados. Cuando el arzobispo Whitgift la instó a buscar consuelo y oración, se dice que respondió que todos sus pensamientos estaban fijos en Dios. Isabel falleció en la madrugada del 24 de marzo de 1603 en el Palacio de Richmond. Tenía 69 años y había reinado durante 44. En cuestión de horas, Roberto,
el hijo de Cecil, envió un mensajero a Escocia anunciando la sucesión de Jacobo. La transición se produjo sin violencia ni resistencia, un logro notable considerando las sangrientas luchas sucesorias que habían asolado Inglaterra durante siglos. La transición pacífica a la dinastía Estuardo representó el último regalo de Isabel a su reino, poniendo fin a la era Tudor, no con caos, sino con orden. Cuando Isabel I falleció en el Palacio de Richmond el 24 de marzo de 1603, la dinastía Tudor llegó a su fin tras 118 años. A pocas horas de su muerte, Sir Robert Cecil, quien mantenía correspondencia secreta con Escocia, anunció que Jacobo I de Escocia se convertiría en Jacobo I de Inglaterra. La noticia se extendió rápidamente por Londres, con proclamas leídas en los principales cruces de caminos y espacios públicos. Inglaterra no tenía un heredero al trono nacido en Inglaterra por primera vez desde que Enrique VII se apoderó de la corona en Bosworth en 1485. La reclamación de Jacobo al trono inglés llegó a través de su bisabuela Margarita Tudor, hermana de Enrique VIII. Técnicamente, el rey escocés no era el pariente consanguíneo más cercano. Esa distinción correspondía a Lady Arbella Stewart, pero el gobierno de Isabel había determinado discretamente que era el sucesor más adecuado. A sus 36 años, Jacobo ya había gobernado Escocia durante 36 años, tras haber ascendido al trono con tan solo 13 meses. Su experiencia en gobierno, su fe protestante y su condición de hombre lo hicieron preferible a otros candidatos. La transición entre estas dinastías se produjo con notable fluidez. No estallaron conflictos armados, ningún pretendiente rival formó ejércitos y el gobierno continuó funcionando sin interrupción. La sucesión pacífica contrastaba marcadamente con las transferencias de poder anteriores, en particular las guerras de las Rosas que habían llevado a los Tudor al poder un siglo antes. La discreta preparación del gobierno isabelino creó las condiciones para la estabilidad durante un momento potencialmente peligroso de la historia inglesa. Jacobo partió de Edimburgo hacia Londres el 5 de abril de 1603, viajando hacia el sur a través de ciudades y condados que nunca habían visto a su monarca. Su viaje se convirtió en una gran progresión, que duró más de un mes. El nuevo rey se detuvo en casas de nobles protestantes, disfrutando de opulentas representaciones y expediciones de caza. En cada parada, los funcionarios locales le ofrecían regalos y peticiones. Jacobo, complacido con la cálida recepción, respondió distribuyendo títulos de caballero generosamente, tantos que los cortesanos comenzaron a llamarlo su enfermedad caballeresca. Tan solo en Newark, nombró caballeros a 80 hombres en una sola ceremonia, devaluando un honor que antaño había requerido un importante servicio militar o político. Aunque la transición de Inglaterra al gobierno de los escaños se desarrolló pacíficamente, Jacobo enfrentó serios desafíos. Había sobrevivido al menos a 8 intentos de asesinato en Escocia, donde la política entre facciones a menudo se tornaba violenta. Su preocupación por la seguridad se vería justificada cuando los conspiradores católicos planearon la conspiración de la pólvora en 1605, intentando volar el parlamento con el rey dentro. El descubrimiento de la conspiración reforzó los sentimientos anticatólicos y puso de manifiesto las tensiones religiosas que Jacobo heredó. Los Tudor transformaron la estructura gubernamental de Inglaterra, fortaleciendo la autoridad centralizada y reduciendo el poder de la nobleza. Sin embargo, dejaron cuestiones sin resolver sobre la relación entre la monarquía y el parlamento. Isabel gestionó con cuidado estas tensiones mediante su habilidad política y su carisma personal. Sin embargo, Jacobo trajo de Escocia ideas diferentes sobre la realeza. Defendió el derecho divino de los reyes y escribió tratados académicos sobre el tema. Su creencia de que los monarcas solo respondían ante Dios acabaría creando fricciones con el parlamento que su hijo, Carlos I, derivarían en una guerra civil. El final de la era Tudor también marcó cambios culturales. El Renacimiento, marcadamente inglés, que floreció bajo el reinado de Isabel I dio paso a influencias continentales. Jacobo I patrocinó la erudición en lugar del teatro, prefiriendo el debate académico al espectáculo teatral. La investigación científica cobró relevancia con el desarrollo de métodos empíricos por parte de Francis Bacon, que revolucionarían la adquisición de conocimientos. El rey patrocinó una nueva traducción de la Biblia, publicada en 1611, que influiría en la lengua y el pensamiento ingleses durante siglos.
En 1603, Inglaterra se encontraba en un punto de inflexión. Ya no era la nación insular aislada que luchaba por sobrevivir, sino que se involucraba cada vez más en la exploración y el comercio global. El legado Tudor de asentamiento religioso, centralización gubernamental y desarrollo cultural sentó las bases sobre las que los Estuardo construirían un Estado británico unido y, con el tiempo, un imperio que se extendía por todo el mundo. Los Tudor transformaron la religión, el poder y la identidad de Inglaterra en tan solo 5 monarcas. Su legado aún resuena hoy. Si te gustó, suscríbete para disfrutar de más historia épica contada como nunca antes.